Danke por estar conosco no programa Al Caso. O programa aqui vai estar um programa sumamente especial sobre nós vai tratar um tema que também com cada de nós. E também com nós de uma forma onde o sofrimento está parte de sintoma. Nós vai falar de lo que está dolor. Dolor não crônico é diferente tipo de dolor não que existe. Mas mais importante, e me quer invitado para chamar quizás familiar que está padecer de dolor para estar conosco no programa aqui para sobre a informação que nós vai estar compartilhando. Está sumamente importante para em verdade, em preparação do programa aqui, nós adentramos em profundidade do tema e nós estamos com interessante de ter algo assim na Aruba, sem conhecer. E pensei, vou trabalhar de clínica de dolor. E me tem dois invitados, me tem Dr. Amélia Gil Contreras, que está especialista como anestesiólogo, pero também tem máster de lo que está manejo de dolor. E nós temos o diretor da companhia, que está o senhor Manolo Gil, que está conosco também presente. Danke por aceitar a invitação, Manolo. Passa-nos tique arriba a entrada como cabidura. Danke, senhor Rafael Cruz. Maneira comunidade aspecto que tem rol muito importante, não somente no mundo, mas Aruba também, tá pessoas que sofrem de dolor crônico. Pessoas que dia fora, tá cana com peso riba na lomba, para motivo de dolor que tá impedindo de por fazer um trabalho diário, de maneira mental. Também o dolor que tá afeta a vida familiar também hope de também que dado momento do deporte favorito tá sofrer dolor e isso está impedindo para seguir fazendo o deporte favorito. Também pessoas que hoje que vai fora do exterior somente para prazer, pero para motivo de dolor nada nega de vai fora para motivo que o dolor está persistente, crônico. E no quadro aí nós pensa que está bom para bem com clínica aqui na Aruba que trata especificamente de pessoas que sofrem dolor, pero o tratamento de uma forma profissional, não é massivo, pero com dado momento, a pessoa que faz o tratamento aqui, lo guarda aliviado no dolor e que não sofre todo dia fora de dolor. E no quadro aqui, nós temos a pessoa indicada, a pessoa especializada, que ajuda o paciente dentro do dolor, para quitar o dolor aí, da Dr. Amélia Contreras. No caso aqui, uma pessoa sumamente capacitada, anestesiólogo, terapista de dolor, e que dado momento está incorporado em Pain Management Clinic. A clínica aqui se chama Pain Management Clinic, uma clínica para tratamento de dolor que está já mais com um ano acaba, está operacional na Sun Plaza Mall. Seguimos en español. Doctora Amelia, gracias por estar con nosotros y para mí es un gran placer tenerla usted con nosotros, sabiendo sobre su calibre profesional por muchos años funcionando en Venezuela durante los años de gloria, donde las grandes clínicas habían estos profesionales que daban seminarios en el exterior para sus cátedras y sus conocimientos de su materia. Pásanos un poquito de su vida para que los que están con nosotros hoy en el programa te puedan conocer quién es la doctora Amelia. Gracias, señor Rafael, por la invitación. Y en verdad, sí, yo vengo de Venezuela, un país maravilloso a pesar de las circunstancias que se están viviendo y que ahora estoy en Aruba, otro país maravilloso que me ha permitido trabajar ya desde hace un tiempo atrás
Y actualmente pues estamos en nuestra clínica, Pain Management Clinic, una clínica de tratamiento del dolor. Como usted lo ha expresado, sí, soy anestesiólogo, egresada de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Posteriormente he realizado un máster en dolor auspiciado por la FEDELAT y por la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Sumado a esto, también estoy realizando un diplomado de medicina de antienvejecimiento y longevidad. Actualmente, pues, estamos trabajando bastante para ayudar a nuestra comunidad de Aruba y fuera de Aruba, porque no solamente los pacientes son locales, el dolor es universal y nosotros pues estamos prestando ese servicio. Le quería preguntar, doctora, sobre su profesión como anestesiólogo. Yo he tenido la experiencia de haber estado en varias clínicas muy renombradas en Caracas y sabemos que la anestesiología es una profesión que en el momento que se va a hacer una operación, la consulta con el anestesiólogo es una gran necesidad. Efectivamente. Cosa que no lo veo realizar en otras partes, pero yo quedé muy impresionado sobre el examen que te da el anestesiólogo, saber de ti los puntos necesarios, que en el momento que va a aplicar la anestesia, cuál es el camino correcto. Edúquenos un poco sobre su profesión. Sí. Háblenos un poquito de eso. Sí, mi especialidad es muy importante dentro de quirófano y fuera del quirófano. De hecho, yo estoy ejerciendo actualmente fuera del quirófano, pero durante muchos años atrás ejercí dentro de quirófano. El anestesiólogo es el mejor amigo del paciente una vez que el paciente ingresa a quirófano. De hecho, el anestesiólogo vela por la vida de ese paciente, ya sea pediátrico o adulto. Y ese médico que es el anestesiólogo tiene un objetivo, preservar esa vida mientras que el paciente esté privado de funciones vitales. Entonces, el anestesiólogo pasa a ser su soporte vital en ese momento específico. En el caso de la consulta de terapia del dolor, pues algo muy parecido ocurre. El paciente con dolor llega buscando un alivio. Es el anestesiólogo quien lo ayuda en ese momento, porque nuestra función es eliminar todos aquellos estímulos que puedan incentivar un dolor. Entonces, fuera de la consulta, fuera del quirófano, perdón, nosotros tenemos, ¿verdad?, que también preservar esa vida. Claro. Le hago la pregunta, ¿por qué? Porque hemos sabido de casos, sobre todo de personas ya mayor de edad, no pueden con la anestesia. Sin embargo, en el momento que hay una intervención quirúrgica, va a tocar anestesiarlo. Sí. Ahí, ¿cuál es el grado de dificultad que tiene el anestesiólogo en un caso similar? La atención a los pacientes se inicia con la consulta preanestésica. Una vez allí, nosotros realizamos un chequeo, ¿verdad?, o una anamnesis de la historia clínica de ese paciente, cuál es su enfermedad actual, cuál es el diagnóstico para ingresar a una intervención quirúrgica, y nosotros vamos desglosando todos aquellos parámetros que nos va ofreciendo el mismo paciente: antecedentes personales patológicos, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, las alergias, qué medicamentos está consumiendo en ese momento y qué episodios ha tenido el paciente desde el punto de vista anestésico. Eso es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque un antecedente con un medicamento de la gama de la anestesiología nos puede ayudar a mantener
ese paciente estable o se puede convertir en una catástrofe. Hay pacientes, por lo menos, que cursan con estrabismo. Exacto. Y las personas no le prestan atención al estrabismo. Ok, para nosotros los anestesiólogos, esa presencia de una neuropatía o de una alteración muscular de los músculos del globo ocular nos puede colocar en alerta, ¿verdad?, sobre una deficiencia, una polineuropatía en este caso, que en el momento que nosotros vamos a realizar una intubación debemos tener mucha precaución con el uso de relajantes musculares. Y también ahora, como se está viendo, aquellos pacienticos, y no solamente pediátricos, sino adultos también, que poseen un gen a nivel mitocondrial que está ocasionando hasta episodios Exacto. muy desagradables en quirófano que se transforman en una catástrofe. Exacto. Entonces parece ser que en Venezuela existe un gen que está muy relacionado con los anestésicos inhalatorios. Entonces la consulta preanestésica para nosotros es de vital importancia, porque una vez que el anestesiólogo estabiliza a su paciente, el cirujano opera feliz. Sí. Y ese es nuestro objetivo, una armonía dentro del quirófano y fuera del quirófano, porque el anestesiólogo en una consulta también tiene que mantener una interconexión con otras especialidades que nos van a ayudar en un beneficio mutuo para la atención del paciente. Y finalmente, la meta es realizar la intervención y que sea exitosa. Por supuesto. Pero muchas veces, y te hago la pregunta, porque muchas veces el anestesiólogo tiene un rol tan importante. Sin embargo, el paciente siempre mira al cirujano y realmente no sabe el equipo de personal que hay en ese momento. Ahora, viniendo a esta pregunta, doctora Amelia, ¿cómo cruza de anestesiólogo para un máster en manejo del dolor? Porque prácticamente seguimos en el mundo de la anestesia, pero de otra forma. ¿Qué te llamó la atención? Recuerdo muy bien, estando yo en el tercer año de mi posgrado de anestesiología, me tocó preparar un seminario sobre dolor en pediatría y dolor en el adulto mayor, los dos extremos de la vida. Claro. Entonces allí me sentí muy atraída por lo que en verdad involucra el dolor como síntoma y el dolor como patología ya establecida para considerarla un síndrome o una enfermedad como tal. De manera que hoy en día, pues este es mi camino y en el cual lo disfruto mucho, porque atender a un paciente con dolor no es de sentarse e indicarle un analgésico. Al paciente con dolor hay que escucharlo, hay que compenetrarse, hay que un compromiso del médico, del algólogo, aunque a pesar de que yo no soy algólogo, soy terapista del dolor, pero el anestesiólogo tiene esa potestad de conocer y tratar el tratamiento del dolor. Entonces el paciente con dolor busca ayuda, busca una ayuda que él, por supuesto, no sabe, no tiene conocimiento de que por qué duele. Y esa es la primera pregunta que se tiene que hacer una persona. ¿Por qué me duele tal parte de mi cuerpo? Pues les digo, el dolor es un síntoma, pero también es un síntoma de alarma. Si hay un dolor, pues algo está pasando, algo no está bien. Así tú sientas una pequeña molestia, ok, pasó, pero si vuelve en el tiempo y en el espacio donde esté esa persona, pues hay que considerar ese síntoma de alarma y buscar atención médica. Entonces, el dolor es una sensación
que compromete la parte sensitiva y emocional y está muy relacionada con un daño de tejido. Eso es así, ¿verdad? Ya sea de una forma aguda, crónica. Aguda en menos, pues un postoperatorio, Sí. algo en que ocurre en muy poco tiempo, pero un dolor crónico, ya eso sí es bastante considerable. Y un dolor crónico que se prolongue por más de 3 meses, pues no tiene discusión. El paciente debe buscar ayuda médica y debe buscar la persona especializada que lo pueda atender y le pueda aclarar todas las dudas que tenga. Porque muchos pacientes, no sé si es por temor o por inseguridad, no le preguntan a su médico. Yo he acostumbrado a mis pacientes a explicarles con gráficos, ¿verdad? En una hojita, a usted le duele por esto, esto es lo que está pasando, por eso usted no puede dormir, por eso usted cuando camina le duele una parte más y la otra no, por eso usted ha perdido la fuerza en una mano, en un brazo, en una pierna. Entonces, el paciente se le debe explicar, el paciente tiene derecho a conocer su verdad. Por supuesto que no será en unos términos médicos como el lenguaje clínico que maneja un especialista de dolor, pero sí debe ser una explicación que se adapte a su nivel de educación. Televidentes, aqui do programa em caso, nós trata o tema de lo que está dolor. E, em verdade, Hopi viaja, nós como paciente, viajamos de uma forma de medir dolor de 0 para 10. E Hopi viaja nós tem dolor 3, 4, 5. Imaginamos um paciente que tem dolor 8, 9 e 10. Ciência e tecnologia cria equipos que há por realizar e atender dolor de toda gama de maleza que por ti. Esse aí nós vai tratar na seguinte parte do programa. Não vai ler. Nós seguimos por esse tema interessante de lo que está dolor. E, em verdade, conversando com Manolo e com a doutora também, Hopi viaja a nós aqui na Aruba, nós temos um sistema médico básico tremendo, onde nós temos acesso a um hospital completo e se tem que ir para fora, mandava fora. Em verdade, está maravilhoso. Para agora nós escutamos de país que a gente está acabando de morrer. Não tem acesso, nem tem maneira não tem nem maneira de ir e não tem tampouco serviço para donar. Então, nós temos que considerar nos mesmos bendicionados, que sei. Mas hora chega na dolor, praticamente como paciente, 2 coisas vão ter ao alcance: paracetamol e ibuprofeno. São praticamente 2 alternativas. Mas agora aqui, a nível clínica de dolor, tem equipo de última geração que por trata dolor de zona mais extrema. E nós falamos, Manolo, hace uma introdução a esse tema aqui. Sim, senhor Rafael Cruz. Está sendo aqui com Dr. Amélia Contreras, trabalhando na Pain Management Clinic. Primeiro que ele chega a leu de vinco e tratamento de maneira Rafael te referi na tratamento específico para dolor. Ora o paciente chega na clínica, primeiro que chega no tratamento aí, ele toma uma consulta de 2 horas com o paciente. O paciente determinar que é dolor, que é o causante de dolor, o paciente é por determinar também que tratamento é dona. O donamento é de tratamento muito importante para motivo que o paciente seja aliviado de seu dolor. Então, na clínica Pain Management Clinic, tem 3 tipos de tratamento que você pode donar de forma específica para tratar dolor. O primeiro tratamento que o Bortinta é tratamento com o laser de alta intensidade. Então, laser que dado momento é não invasivo, minimamente invasivo. Pois, Hopi gente tem conceito, ou não entende de laser, não pensa que cuida te pode cortar, etc. Não. Isso aqui vai a base de luz, caminho te pode assim, o tratamento que te ajuda a regenerar a célula.
também te ajuda para cicatriz de tejido não. Tudo isso aí não tá parte com o laser aí tá assim e parte aí não tá lá na doutora mesmo explica em detalhe que o laser tá significa para o paciente que também busca tratamento de dor. Também outro aspecto de tratamento de dor que na Pain Management Clinic tá dona é parte de plasma rico em plaqueta. Também está parte caminho que o plasma aí ajuda também na regeneração de células. Tem sentido que também a mobilidade do paciente, caminho da sangue do paciente, está sendo tratada e dado momento ajuda na regeneração de células. E a parte aí está pouco importante. Porque é um processo. É o mesmo processo. Para atender com o dolor. É o mesmo processo. Okay. E a parte aí, me quer que o doutor, que é especialista dentro, ele vai ampliar a parte aí também. Então, just introduzir a parte aí, não? Durante toque, Manolo, boa experiência, me conhecebo do mundo político. E me estou seguro que quizás ele está novo para ou quizás não. Pero kita bo testemunho de muita gente bem com dolor e sai contento fora da clínica. Toque passamos riba ou dois casos como está atendendo. Sim. Naturalmente, não menciona o nome de paciente, não, pero nós podemos mirar diferentes pacientes não. Chegam na clínica com problema enorme de dor. Outro paciente chega com de baina pocana. Outro não pulanta na braça. Outro não com dado momento, bota pisa, tá com a pessoa aqui para anha fora, tá viva assim aqui. Então, chorando, outro com tá bisa com não por mais. Hasta outro não com a baia exterior. Para buscar tratamento de dor, está bem na clínica, cerca nós, e o tratamento que não está raia, está sendo excepcional, que não está sali contento. Outro está sali com bailando, literalmente bailando contento. E te acha tem paciente que está milagre suceder, pessoa não tem anha falta luta com dolor. Dolor crônico. Crônico. Wow. E com tratamento na rua mesmo, que está donado em clínica privada, está assim que o paciente aí tem vida trobe. Passou, mas tu compreender que o dolor não está nada doce, nada agradável. Que se você tem tratamento assim aqui, que o paciente aí, por um dado momento, está sentindo que ele vai aliviar, que ele não tem dolor mais, ele está contente, sua família está contente, seu dono de trabalho está contente. Então, tem paciente que tem 5 anos lutando com dor, e não pode atrás. E não pode atrás. Ele tem todo tratamento na Colômbia, no caso aqui, ela bem bem caruba, ela tem tratamento seca Pain Management Clinic do doutora Amélia e dado momento a pessoa aí tem tratamento que pode lançar seu braço a trobe, que pode trabalhar a trobe, que pode estar produtiva a trobe, pessoa, tu gente que está produtiva na comunidade. Claro. O sea, Manolo, dia motivo não somente que nós podemos ser como informação para todos os que estão conosco no programa, sino o motivo por que me quer trazer é tópico aqui. Me tinha conhecido na Colômbia, na Medellín, ela faleceu, que para Hopi Aia está também Aruba, Suruba mulher, estava casada aqui na Aruba, de Hopi Aia passar, papiabo de 40 anos passar. E tremendo pessoa, cada viagem que me estava visitando, nós passa bom momento junto como amigo, como amistade. Vale, pessoa que tenha uma enfermidade, então, o nível de dolor que eu estava passando dentro, estava assim grande, Manolo, que dia que saia a mãe me fez, Antônio não tem mais. Então, que me pensava que sei, que te enviar dolor, está aí, vamos, no extremo, como não posso suportar. No extremo, que a senhora e a mãe me entende? Antônio não tem mais. Ele não pode seguir deal com o dolor. Então, nós seguimos, doutora Amélia, vemos que Manolo habla del MLS láser. Y como él lo explicó, no es algo, por lo menos a lo que tenemos la costumbre de asociar láser. Sobre todo en este momento que hay guerra, que se habla de los láseres que están ahora incorporados en los barcos. Pero pude ver muchos programas antes de este programa para prepararme de lo milagroso
que es el MLS láser. Explícanos, ¿qué hace ese equipo? Ok. El láser que nosotros tenemos en la clínica es un láser no ablativo. ¿Qué quiere decir no ablativo? Que no va a realizar coagulación de las proteínas de la piel, no va a realizar corte, porque si se puede decir es un láser frío. Es un láser con una tecnología MLS que va a manejar 2 longitudes de ondas. Para el tratamiento del dolor, las longitudes de ondas tienen una ventana terapéutica que va de los 808 nanómetros hasta los 1100 nanómetros. En ese rango se puede trabajar en la terapia del dolor. Por encima de esto, pues ya estaríamos hablando de láseres ablativos que sí pueden realizar corte y sus cromóforos son diferentes a el láser utilizado para el tratamiento del dolor. Con nuestro tipo de láser, que es un diodo, ¿verdad? Con doble longitud de onda, tiene 808 nanómetros y 905 nanómetros, va a tener unos mecanismos de acción muy específicos. Uno, fotomecánico, el otro es fotoquímico y el otro fototérmico. Con esos 3 fundamentos, nosotros vamos a lograr, por la longitud de onda de 808, vamos a lograr el efecto antiinflamatorio y antiedema. Con la longitud de onda de 905 vamos a crear un efecto analgésico. En verdad... El dolor es inflamación. Sí, el dolor es el producto de una inflamación. Y todos los videos que pude ver del MLS Laser, ellos testifican que el láser también estimula Sí, a las propias células sí, a hacer su trabajo y Sí. acelera sí, el trabajo que va a tomar un tiempo largo en recuperación, lo acelera de una forma rápida sí, y hasta instantánea. sí. ¿Ha tenido casos Sí. así? ¿Por qué eso que usted está diciendo ocurre? El cromóforo de los láseres para tratamiento del dolor es a nivel de las crestas internas de las mitocondrias. A lo mejor, pues, muchos no sabrán que nuestra energía se procesa a nivel de las mitocondrias. Las mitocondrias son unos pequeños organelos, ¿verdad?, que solamente los dona la madre. El padre no dona mitocondrias, solamente la madre. Esas pequeñas estructuras van a procesar el ATP, ¿verdad?, que es la energía que va a ayudar a regenerar células y, por supuesto, a regenerar tejidos. El ATP es el producto final del oxígeno que nosotros inhalamos. Ese oxígeno se va a descomponer en agua, en ATP y en dióxido de carbono. Una vez que el láser hace contacto, esa luz, ese haz de luz hace contacto en el tejido del paciente que tenga dolor, por supuesto, hay que hacer un diagnóstico y determinar si es un dolor agudo, si es un dolor crónico o en su clasificación si el dolor es nociceptivo, neuropático, nociplástico o mixto. Entonces, el láser es útil para todos estos procedimientos, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro principal objetivo con esta tecnología? Pues ayudar, uno, bioestimulación de tejidos, ¿verdad?, o de células como tal, y el alivio del dolor. ¿A través de qué mecanismo? De bajar la inflamación de los tejidos y bajar el edema, porque ellos sí van a producir dolor. Esas características de inflamación de los tejidos. ¿Qué puedo entender yo con edema? Sabemos, y todos los que están con nosotros en el programa saben que una inflamación es estar hinchado, es mayor tamaño. Sí. Y un edema, Okay. ¿cómo explicas tú un edema? Ok,
la fisiopatología o el mecanismo En corto, de doctora, cómo por favor. el cuerpo responde es porque cuando hay sustancias secretadas por los leucocitos, el cuerpo responde sacando líquido de los vasos sanguíneos para tratar de lavar esa sustancia que están allí, ¿verdad? Entonces va a ocurrir una extravasación de líquidos que va a comprimir ese tejido y eso produce dolor. Esa compresión por líquido que sale de los vasos, eso produce dolor. Entonces, el láser va a buscar, va a crear los mecanismos a través de una vasodilatación para eliminar y realizar lo que se llama drenajes. Drenajes linfáticos que ayudan a bajar ese dolor. Muchos pacientes no saben por qué sus piernitas, ¿verdad? Están edematizadas y piensan que eso es normal por el trajín. No, a lo mejor tienes una patología crónica, una inflamación crónica por cualquier enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, y eso va a condicionar a la secreción de citoquinas. Esas citoquinas van a generar un proceso inflamatorio y es allí donde el láser va a actuar también. Hay varias preguntas. Por ejemplo, estuve viendo empapiamiento para saber definir lo que es un dolor agudo. Que dice, ahora, un dolor agudo, ahora, por ejemplo, você dá o dedo com martillo. Ahora, por ejemplo, ahora você faz suego ankle. E of um dolor de estômago, algo. Seita um dolor agudo. E outro dolor, que o doutor acaba de mencionar, está um dolor crônico. Por exemplo, dolor de lomba, como tem aia não sofre com ele. Ou dolor de, para motivo de um desgaste de corpo. Seita é dolor crônico. E outro dolor está nociceptivo, que está, por exemplo, uma queimadura. Botar raia, por exemplo, hora que vai cortar de cuero com um cuchillo, esse é um dolor nociceptivo. Of, hora que quebra o hueso, que está definir o tipo de dolor aí. E outro dolor, nós estamos aqui, é dolor neuropático, famoso dolor de nervo ciático, e dolor que queda depois que você arranha o que a gente chama culebria, ou conhecido como herpes zoster, e também queimamento de pia, de estão que sofre de diabetes, como está seguro que o hobby que está conosco no programa no momento da aqui, está conhecer o dolor específico aí. Botinho agora é dolor nociplástico, que está, por exemplo, generando que sofre de fibromialgia, gente que sente dolor na inteira curva, completo, de arriba até abaixo. E um dolor mixto que está a atender diferente dolor no mesmo momento. E sei nós também ponta, Dr. Amelia, ou nós também, com MLS Laser, está a atender com todo o dolor daí. Sei mais, nós também, não valeu. Nós estamos seguindo pues, com o tema interessante que nós estamos tratando hoje. Arriba um campo de enfermidade que também com nós todos. Não tem nenhum de nós, me toca ainda, dia que me toca de pie, tanto bulo unha, passou a botar na pia bom. E quanto dolor é essa assim? Pero nós compreender que na clínica de dolor também, não está assim o que não chama bloqueo de nervio, onde o nervio que está dando é dolor intenso, maneira switch que você apaga a luz, você apaga o nervio. E de forma aí, quita o dolor que você sofre com isso há tanto tempo. Mas vamos back com a doutora Amélia para explicar-nos como esse está tomando lugar. Doctora Amelia, mi sábado como de papiamento, ¿cómo prosigue con el tema en español? El otro procedimiento que nosotros realizamos en la clínica es bloqueos guiados por ultrasonido. Los bloqueos de los nervios periféricos
en este caso que nosotros realizamos, también hay bloqueos centrales. Pero en nuestra clínica realizamos bloqueos periféricos para determinar cuál es el nervio involucrado en esa patología dolorosa. ¿Cómo se puede saber eso, doctora? Ok, nosotros, pues por anatomía, Sí. ¿verdad? Localizamos el sitio donde podamos realizar la administración de anestésicos locales o de algún coadyuvante, otro medicamento que potencie el efecto de este anestésico local. Una vez... Entonces, la pregunta es, ¿a través de una anestesia que tú aplicas al nervio? Sí, no, al nervio directamente no, a la periferia del nervio, porque no puedo introducir una aguja en el nervio, lo puedo lesionar. Entonces, allí es donde juega un papel muy importante el ultrasonido. Antes se hacía ciegas, ¿verdad? Pero ahora con la ayuda del ultrasonido nosotros nos podemos guiar y colocar el anestésico local lo más cerca. Si el paciente te refiere alivio en ese momento, pues obtenemos el diagnóstico. Estaríamos hablando de un área inflamada. ¿Se puede llamar así? Se podría llamar así, pero hay sitios, ¿verdad?, donde existe un dolor o una inflamación, pero el nervio que necesitamos bloquear, realizar el bloqueo, pues no está precisamente allí, está en una parte que topográficamente coordina esa área donde se está produciendo ese dolor. Como la instalación eléctrica de una casa. Prácticamente, sí. Nosotros aplicamos el anestésico local y ese es el switch, ¿verdad? Exacto. Para decir, doctora, ya no me duele. Entonces, quiere decir que hemos realizado un procedimiento diagnóstico. A partir de allí, nosotros vamos a indicar, de acuerdo a la historia clínica del paciente, qué medicamentos, ¿verdad?, vamos a prescribir por vía oral o por vía intramuscular. Y en nuestro caso, pues, el paso siguiente es la aplicación de láser. El láser en estos casos va a ayudar mucho porque va a bajar la inflamación que esté ocurriendo allí, va a bajar la intensidad. Y rápido. Sí, y va a bajar la intensidad del dolor y, por supuesto, la inflamación. Y esto nos va a ayudar también a regenerar ese tejido que está dañado, que está alterado por un traumatismo, por sustancias que están produciendo esa irritación o esa alteración a nivel de esos tejidos. Quiero hacerte una pregunta que me están transmitiendo todos los televidentes en este momento y te la quiero hacer. Dolor de lomba. Okay. Eso es algo muy común. Sí. Y lo rápido que una persona puede sufrir de una hernia. Sí. Y una persona que continuamente está tomando droga fuerte para combatir el dolor. Sí. ¿El láser puede atender estos dolores? Sí, sí lo puede atender. Es más, estudios científicos han demostrado para aquellos pacientes el cual no pueden ser intervenidos quirúrgicamente, existe la aplicación de láser de alta intensidad para tratar aquellas neuropatías o aquellas patologías o alteraciones a nivel del disco entre una vértebra y otra. Recordemos que el disco intervertebral es una unidad funcional, ¿verdad?, compuesta en su mayoría de líquido. Con el tiempo, con la edad y con factores internos y externos, el sobrepeso es muy importante a considerar, pues ese disco va a ser lo que se denomina una hernia. Entonces, si no se trata a tiempo, esto puede conllevar hasta la incapacidad del paciente. Bueno, el láser es bienvenido para esta terapia. Hay procedimientos más invasivos con un haz de láser que puede llegar hasta donde está ese disco. Por supuesto, esto es una intervención que se realiza en quirófano. Nuestros
Nuestros procedimientos son mínimamente invasivos y van a, o sea, los resultados que yo he tenido con pacientes en los cuales les he aplicado 10 sesiones de láser en el área de su espalda, porque ya tengo la evidencia a través de una resonancia magnética que tiene una hernia discal a nivel del E4, L5, L5, S1 y mejoría. Cambios, ¿verdad?, en su vida diaria, cambios en la alimentación, mejor de su peso, eso lo va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, ya creo que a partir de aquí nosotros vamos a tener una visión más amplia de la importancia de recurrir al médico con tiempo para evitar que un dolor que se está manifestando no perdure en el tiempo. El dolor en el tiempo va a producir cambios a nivel central en el cerebro y que van a alterar el cuerpo, el funcionamiento de todo el cuerpo, porque nadie puede estar caminando mal, no puede levantar los brazos, o porque no solamente... Sería un dolor nociplástico. En el caso de cuando hay una alteración a nivel cerebral, como es el caso de la fibromialgia, donde existe un mal procesamiento de esa información dolorosa porque los nociceptores periféricos y los nervios están normales, pero el problema es a nivel central. Sí. Entonces, el cerebro coordina todo. Todo. El cerebro coordina el sistema nervioso autónomo, en este caso el sistema nervioso simpático, donde hay una alteración del sueño, de la tensión arterial en los pacientes que cursan con fibromialgia, pero estos pacientes también cursan con dolor periférico. Esos pacientes pueden recibir sesiones de láser en aquellas dolencias en sus miembros inferiores o en sus miembros superiores, también en la espalda. En mi preparación para la entrevista, doctora, pude entender que hay casos también donde es preferible no usar láser. Y pude entender que es para mujeres embarazadas, uno, y segundo, tumores activos, bien sea en forma de cáncer u otra forma que está atravesando el cuerpo. Sí. No es que haga daño, pero que no se ha hecho un estudio humano sobre estos casos. Sí. ¿Cómo más puedes ampliar ahí? Bueno, el láser es una maravilla, pero hay que tener conocimiento para poderlo usar adecuadamente. En pacientes embarazadas, en ese momento está en formación una nueva vida. Entonces nosotros no podemos prever cómo va a actuar esa luz sobre esa nueva vida. En pacientes con cáncer, ¿verdad?, el láser tiene una acción bioestimulante. Así como el láser estimula células normales, pues las células tumorales no escapan de una acción bioestimulante de un láser. En patologías donde existe alteración de sangrados, ¿verdad?, en enfermedades, tromboembolismos. Tuve un paciente con dolor crónico. El paciente tiene un marcapaso. También faltó eso. El paciente tiene dolor en sus dos hombros, pero el paciente tiene en la región pectoral un marcapaso. Pues yo le apliqué su láser y no... Perfecto. Perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no estaba colocando el haz de luz sobre el marcapaso. El paciente evolucionó y ya me había llegado de haber recibido bloqueos en ambos hombros. Y este paciente recibió su bloqueo en ambos hombros conmigo y le coloqué su láser. El paciente perfecto. Perfecto. Y no hubo ninguna alteración con su marcapaso. Esta pregunta no quiero dejarla tampoco sin hacer. Es donde el MLS Laser hace un trabajo excepcional en el preoperatorio y en el postoperatorio. Sí. Háblanos un poquito de eso. Sí. El láser, nosotros buscamos, el anestesiólogo busca que el paciente, una vez que egrese del área quirúrgica, pues egrese sin dolor.
Entonces, el láser antes de una cirugía va a bajar el edema, va a bajar la inflamación, porque después que realicen los cortes y la manipulación de las partes que van a tratar en quirófano, pues eso también va a destruir tejido, y la destrucción de tejido va a producir la liberación de citoquinas a través de los leucocitos y otras sustancias o otras partes como los nervios y receptores periféricos que han sido lesionados. Entonces, el láser va a cumplir esas funciones analgésicas prequirúrgica y posquirúrgica. Entonces, es muy importante si una persona va a ser intervenida. Dame un caso específico Bueno, para traerlo a la vida, mira, que yo lo pueda entender. Sí, sí, claro. Un paciente por lo menos que va a ser intervenido de cirugía de hombro, cirugía de rodilla, donde ya hay mucho dolor. por supuesto. Entonces ya el láser va a hacer su tarea preoperatoria, va a bajar ese edema, va a dar analgesia y por supuesto ese paciente cuando sale de quirófano, el umbral del dolor no va a ser igual como antes de su intervención. Wow. Entonces, ¿qué quiero yo explicarles con esta tecnología que para mí es maravillosa? Pero quiero nombrarle algo. Desde el año 1997 fue un italiano quien dio a conocer las propiedades de estos tipos de láseres para el tratamiento del dolor. Ya después del 2011, la FDA permite que el láser de alta intensidad sea, pues, el tratamiento. Ganó su lugar. Sí, ganó su lugar. Sí. Y por supuesto, después de la pandemia, con todas esas consecuencias y daños en nuestros tejidos que se han transformado en dolor crónico, pues ya nosotros podemos hablar con propiedad y decir que las funciones, el láser llegó para quedarse. Claro. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Déjame ponerte los pacientes, o por lo menos las personas mayores de edad, que tienen los achaques, el dolor, ¿qué tanto funciona para ellos? Sí, va a ser, primero, el láser va a producir una vasodilatación. Esa vasodilatación va a aumentar la circulación sanguínea, ¿verdad? Eso va a lavar una serie de sustancias que se llaman citoquinas y que son muy tóxicas para los receptores de los nervios, de las fibras nerviosas periféricas. Entonces los va a ayudar porque ese paciente, ese adulto mayor, por la edad, pues va a estar como muy pasivo, pero cuando se le agrega una patología dolorosa, pues prácticamente va a estar postrado en una silla, en una cama. Su día a día es de dolor. Entonces, el láser los va a ayudar mucho y va a permitir que puede mejorar la movilidad. Por supuesto, y va a permitir una mejor integración en el núcleo familiar. Claro. Porque ya ese adulto mayor va a ser más empático. Más útil. Y va a gozar de mayor comunicación con sus familiares. Es una maravilla. Tremendo. Y yo invito a los pacientes que nos visiten, que conozcan esta tecnología. Es única en Aruba, es del láser de alta potencia, porque sé que el hospital tiene un láser de alta potencia, pero para procedimientos quirúrgicos. Nuestro láser es único en Aruba, único en el Caribe holandés y único en el Caribe. En otros países, en otras islas, hay láser de baja intensidad, que no es comparado con estos. Entonces, me explicabas, por cierto, que hay 3 niveles de láser, 1, 2 y 3 de tratamiento de dolor, y solo España tiene el número 4. Más sin embargo, el número 3 es bastante avanzado. Mira, los láseres para tratamiento del dolor pueden ser, diodo
y los N de jazz, ¿verdad? Entonces, España tiene unas unidades de tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque en España existen 4 unidades técnicas de tratamiento del dolor. En cambio, en otros países solamente existen 3 niveles de unidades de tratamiento del dolor. Y España ha sido un garante de esta atención médica especializada. En el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. España dicta cátedra. Actualmente nosotros estamos enfocados, ¿verdad?, de que la población de Aruba se sienta orgullosa de que en Aruba existe esta tecnología y que a su vez la ha colocado a un nivel de vanguardia mundial. Holanda, los Países Bajos, tiene esta tecnología, América la tiene, Canadá, Latinoamérica. En Venezuela existe láseres de alta intensidad para tratamiento del dolor. Bueno, a Dios gracias, nosotros trajimos. Lo tenemos en Aruba. Sí, lo tenemos acá y es para todos. Doctora Amelia Contreras, muchas gracias por haber participado. Ha sido un placer tenerla con nosotros en el programa y estoy seguro que esta información va a tener gran utilidad con nuestros televidentes. Manolo, me haga closure del programa para hacer invitación. Senhor Rafael Cruz, danke para nossa oportunidade para explicar o procedimento para tratamento de dolor. Para estar aqui, para mim, estar aqui, invitar a comunidade que está sofrendo dolor, estão com paciente que tem anos de sofrência, para passar livremente na clínica Pain Management Clinic, qual está situada na Sun Plaza Mall, LG Smith Boulevard, 160, caminha a pessoa a base de cita, está a consulta e depois está o tratamento e o qual é essencial também que a doutora Amélia Contreras siga o paciente, pois no momento que trata o paciente, mais de à tarde, à noite, está chamando com a baixa para tratamento, pois siga o paciente em sua recuperação. Isso é muito importante para o motivo que não pode dar paciente vai desse tratamento e não tome mais. Não, porque chama para Kiko Conta baiendo. Isso é a especialidade de doutora Amélia. Me quero dar danke Manolo para estar conosco também. E seguro tu está na casa e forma aqui. Nós chega ao final do programa, o número de telefone está corre, arriba a pantalla. E se você tem tipo de dolor não é, tá momento que você pode livre de visitar a clínica de dolor, passa a ser com a experto doutora Amélia Contreras e seguro você vai querer bom servir. Danke para mira, danke para escuta e seguro me quer invitar para outro programa, no caso de outra oportunidade, de outro viaje que Deus quer.